Yo sé que ya oramos, ¿verdad? Desde que empezó la reunión. Es algo que hemos estado haciendo, pero nunca estará de más, ¿verdad? Todo lo que podamos hablar con Dios y pedir su intervención, su ayuda, su gracia. Y no solo nosotros lo necesitamos, sino que al Señor le complace que lo hagamos. Así que en ese entendimiento vamos a pedirle que Él nos ayude. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu provisión del alimento espiritual. Gracias por tu misericordia en nuestras vidas, manifiesta a través de tantos detalles continuamente, Señor. Y agradecemos por una oportunidad más que nos das de reunirnos y de poder sentarnos a tus pies, Señor, para que tú nos instruyas, para que tú nos enseñes, para que tú nos muestres, nos reveles, Señor, esas cosas espirituales que tú has dispuesto, Señor, para el día de hoy, para cada uno. En tus manos nos ponemos, rogamos por la ayuda tuya, Señor, que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, dirigiéndonos, guiándonos a toda verdad y mostrándonos, Señor, la manera de llevar a la práctica tu instrucción, tu consejo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues quisiera empezar haciéndole una pregunta y bueno, le quiero comentar que en el transcurso de la enseñanza usted va a estar viendo algunas imágenes que se van a estar proyectando en la pantalla y bueno, esto es con el propósito de ayudarnos, ¿verdad?, a poder ubicar algunos detalles que van a estar ahí plasmados, y estamos en proceso de que nuestro hermano nos haga el favor, ¿verdad?, ¿sabe algo? Esto de la tecnología, híjole, a veces es complicado, ¿verdad? Y uno tiene ya todo listo y ya hizo pruebas y ya nos aseguramos y demás, y a la hora de la hora surgen cosas, pero bueno, es parte de, y pues el Señor usa detalles como estos también, ¿verdad?, para enseñarnos, para formar carácter, paciencia y demás. Así que estamos ejercitando su paciencia. Pero bueno, en lo que tenemos la imagen, quiero hacerle esta pregunta que le comentaba. ¿Qué viene a su mente cuando usted escucha la palabra autoestima? A ver, medítelo un poquito. Y regularmente cuando escuchamos palabras en nuestra mente, vienen ideas relacionadas con eso que estamos escuchando, ¿verdad? Con qué lo conectamos. Entonces, esto de la autoestima es un tema muy popular en la actualidad, y seguramente en cada uno de los que aquí estamos, al momento de escuchar o incluso utilizar la palabra, podemos tener conceptos distintos con relación a ella. Y bueno, es importante que usted deje ahí en su mente, ¿verdad?, qué es lo que viene a ella con relación a esta palabra. Y en un momentito le voy a compartir el significado de ella, ¿sí?, de acuerdo a la etimología que tiene, es decir, a cómo está compuesta esta palabra y a la procedencia de los idiomas de los que viene. ¿Cuál es el significado de ella? Que quizás usted pues ya lo tiene muy ubicado, ¿verdad?, pero quizás no. Entonces, pues vamos a ver que la palabra autoestima se encuentra formada por dos palabras, ¿sí?, por el prefijo griego autos, estamos muy familiarizados, ¿verdad?, con esa palabra, que significa por sí mismo o hacia sí mismo, y está adicionado a la palabra estima, que proviene del latín a estimar, que significa evaluar, valorar o tasar, ¿sí?
tasar en el sentido de asignar un valor, ¿verdad? Un precio. Y este verbo originalmente, ¿sí? el verbo estimar, se refería a dar un valor monetario. Fíjese, es interesante esto, porque este verbo está relacionado con las palabras aes o aeris, que significa cobre, ¿sí? Del latín. Y a lo que aludía era a la moneda que se utilizaba en ese tiempo, que era una moneda de cobre, ¿verdad? Y era la tasa que tenía esa moneda, ese metal para determinado momento en cierta circunstancia. Así que la autoestima no es otra cosa más que la evaluación, valoración o la tasa que nos damos a nosotros mismos, ¿sí? Y quiero leerle una información de un diccionario de internet en donde encontré la etimología de esta palabra, que además de lo ya mencionado en cuanto al significado y la procedencia, venían algunas notas más ahí que me pareció importante el comentárselo. Decía: los niños desde muy pequeños forjan una imagen de sí mismos. Esta imagen es guiada o creada por los primeros seres que se encargan de la formación del bebé, los padres en la mayoría de los casos, ¿verdad? Aunque no solamente los padres, en ocasiones pues hay otras personas que intervienen, pero este diccionario continuaba diciendo: la autoestima que se crea a muy temprana edad suele ser permanente o muy difícil de cambiar, ¿sí? Y yo quiero pedirle que vaya ubicando usted qué le recuerda, ¿verdad? Al escuchar esto que estoy diciendo, con qué lo conecta, ¿verdad? En dónde está de acuerdo, en dónde no. Continuaba diciendo el diccionario: si los padres le dicen a su hijo cosas como eres tonto, eres un maleducado, nunca llegarás a nada, no sabes escuchar, el niño se lo cree y forma ese paradigma de sí mismo. Por otro lado, muchas personas fundamentan su concepto de sí mismas en logros humanos. Ya esto es muy independiente de lo que el diccionario decía, ya esto se lo comento yo. Y es algo que es una realidad que vemos a nuestro alrededor, ¿verdad? Muchas personas forman ese concepto de sí mismos dependiendo de los logros humanos que alcanzan, ¿sí? Una carrera universitaria, una buena casa, un buen auto. En resumen, hacer realidad el sueño americano, ¿verdad? Y con base a eso forman el concepto de sí mismas. Y yo no sé cuál es el concepto que usted tiene de sí mismo y cuáles son los factores a los que debe el haber llegado a ese concepto, ¿sí? Aquí yo mencioné dos áreas, dos elementos, y yo no sé cuál sea el caso de usted, de cada uno de los que aquí están. No sé qué palabras escuchó o sigue escuchando de sus padres o de personas que tienen influencia en su vida, o qué metas ha alcanzado o busca alcanzar, buscando que sea eso lo que defina su identidad y propósito de vida. Yo le voy a pedir que abra su Biblia, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a ir a las citas, a los versículos que son la base de las enseñanzas de estos 3 días. Probablemente ya hasta se lo sabe de memoria, ¿verdad? Porque incluso ayer cantábamos un canto que contiene estas citas. Primera de Pedro 2, versículos 9 y 10. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora,
Estos versículos que leímos tienen la respuesta a dos interrogantes existenciales que como hijo de Dios necesitamos hacernos. Dos preguntas existenciales que como hijos de Dios no solo necesitamos, sino debemos hacernos. Ahora, ¿cuáles son esas preguntas? ¿Cuál es mi identidad y cuál es mi propósito? Y ese es el nombre de este tema, ¿sí? Para aquellos que anotan, mi identidad y propósito, o lo que es lo mismo, ¿quién soy y para qué vivo? ¿O cuál es el propósito de mi vida? Muchas gracias. Se regresó al inicio. Pero bueno, vamos a dar rápido. Ahora, ahí estamos. ¿Quién soy y cuál es mi propósito? Ahora, yo le decía hace rato, ¿verdad?, que puede haber a nuestro alrededor una serie de voces que pretendan definir eso, pero lo que debe importarnos es ¿qué dice Dios que somos? Sí. El versículo 9 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y mire, la identidad del creyente se fundamenta en lo que dice nuestro Padre Celestial. Sí. No en lo que me dijeron quienes me criaron, o lo que dice alguna persona cercana a mí que tiene cierta medida de influencia en mi vida, o la cultura que me rodea. Tampoco debe ser lo que yo sienta o piense. ¿Sí? Hace algunos días estaba en un lugar en donde había dos niños, dos hermanitos, y en algún momento un niño y una niña, ¿sí? En algún momento la niña dijo que las fotos que tenían como familia de ella cuando era bebé, que le gustaba verlas, que él disfrutaba, ¿verdad? El verlas, el tenerlas, pero que ahora que ya estaba grande, que porque de niña, de bebé, estaba bonita, y que ahora que ya había crecido, pues que ya no era así, ¿verdad? Que no estaba bonita, que estaba fea. Y entonces el hermanito le dijo: lo que tú estás diciendo es que cuando estabas chiquita, cuando estabas bebé, lo que Dios hizo era bueno, estuvo bien, y que ahora Dios lo que ha hecho en ti no está bien. Entonces es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo podemos ubicar, podemos identificar qué es lo que me está definiendo, ¿sí? Mi manera de pensar, mi manera de sentirme con respecto a mí mismo, a mí misma, ¿qué o quién lo define? Y bueno, en este caso, la cita que estamos tomando, ¿verdad?, inicia diciendo: mas vosotros sois, o ustedes son, tú eres. Yo le voy a pedir que diga fuerte conmigo: yo soy. Bien. Todo lo que viene a continuación, ¿sí?, más adelante en este versículo 9, en el versículo 10 y versículos posteriores, está dirigido a los que creen a lo dicho por Dios y han puesto su confianza en Cristo para salvación. Los versículos previos al versículo 9 están dirigidos a no creyentes, así que vamos a empezar por el principio, ¿verdad? Habrá que empezar por tener claro qué es lo que aplica para usted. Los versículos que vienen a continuación o lo que está antes. Es decir, ¿cree o no cree?
Si usted cree a lo dicho por Dios, entonces lo que viene a continuación es para usted. Si usted no cree a lo que Dios ha establecido, a la verdad que nos ha revelado, entonces lo que aplica para usted es lo que está previo a este versículo 9. Y vamos a empezar con esa lista de características que ahí se mencionan. Lo primero que dice es la palabra linaje, ¿sí? La frase linaje escogido, pero vamos a ver primero el significado de la palabra linaje, que viene del griego genos. Yo no sé si le recuerda algo esa palabra. ¿Le parece familiar? Ok, el significado, lo está viendo, es clase, familia, género, linaje y nación. Es la misma raíz de donde proviene la palabra gen, ¿sí? Ahora, ¿qué es el gen? ¿Qué es un gen? El gen es un trozo de ADN que contiene la información necesaria para definir las características genéticas de cada individuo. Es algo que no se ve, ¿verdad?, a simple vista, pero que se encuentra en el interior y que definirá a ese ser en el que ese gen se encuentra, tanto por dentro como por fuera. Y le voy a pedir que abra su Biblia, por favor, en Juan capítulo 1, el versículo 13. Yo se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, que es la que va a estar proyectada acá en la pantalla, por si gusta seguirla con su vista, que dice: y son hijos de Dios, no por naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Sí. Somos engendrados. La palabra engendrado viene de la palabra griega genao, es decir, de la misma raíz. Así que los hijos de Dios somos engendrados por Dios, recibimos su ADN y pasamos a formar parte de su familia y linaje por medio del nuevo nacimiento. Ahora, la segunda palabra de esta frase es la palabra escogido. Fíjese, le voy a pedir que ponga mucha atención en la palabra griega, ¿sí?, que se traduce como escogido en nuestro castellano. La palabra escogido viene de la palabra eklektos, ¿sí?, o es la palabra en el original eklektos, pero esta palabra a su vez viene de otra palabra que es eklegomai, ¿sí? Y el significado es selecto, por implicación favorito o elegido, ¿sí? Ahora, creo que todos los que estamos aquí sabemos que el mundo escoge y selecciona lo que a sus parámetros es mejor, ¿verdad? El mejor deportista, el mejor estudiante, el mejor cantante, etcétera. Pero en este caso no alude a un escogimiento o selección debido a ser lo mejor. De hecho, es lo contrario, ¿sí? Le voy a pedir que vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27. 1 Corintios 1, 27 dice lo siguiente: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. La palabra usada en este pasaje, traducida como escogió, es eklegomai, ¿sí? Ese es el verbo, ¿sí? La palabra que se utiliza en linaje escogido es un adjetivo calificativo, ¿sí?, que proviene de este verbo. Entonces, cuando nos está hablando aquí este pasaje de Corintios de qué es lo que escogió Dios, tiene que ver con lo mismo que establece en Primera de Pedro, cuando nos habla de ese linaje escogido, ¿sí? Está indicando cómo es ese linaje. Ese adjetivo que se le está dando con esta palabra indica que ese linaje es selecto, que es favorito, que es escogido.
Pero al final de esta última cita que leímos, dice que nadie se jacte, ¿sí? ¿Qué fue lo que escogió Dios? Lo débil, lo vil, lo menospreciado, etcétera, para que nadie se jacte. Otras versiones lo traducen como que nadie presuma, que nadie tenga de qué sentirse orgulloso. Y quiero pedirle que imagine a un rey, ¿sí? Un rey que sale de su palacio, ¿verdad? Sale a la calle, va a donde está el pueblo, y al ir caminando por ahí en las calles en las que se va encontrando con gente, se encuentra con una persona en condiciones deplorables, ¿sí? En debilidad, aún en vileza, y escoge este rey a esa persona para hacerla objeto de su favor y de su cuidado. ¿Qué sería lo que resalta esa acción del rey? ¿Qué piensa usted? ¿Qué está resaltando esa acción del rey? ¿La vileza del hombre o la grandeza del favor y bondad que el rey está mostrando? ¿Cuál de esas dos cosas manifiesta? Pues es la grandeza, ¿verdad? Y el favor de ese rey. Pero luego nos desubicamos, ¿verdad? Pero bueno, no me quiero adelantar. El ejemplo que le puse es el ejemplo de un rey cualquiera, pero en este caso estamos hablando del Rey de la Gloria, el Rey de Reyes. Y qué importante que nos quede claro que no hay ningún mérito en nosotros, ¿sí? En Primera de Pedro está hablando de un escogimiento para una tarea específica para la cual Dios escogió a lo necio, lo débil, lo vil y lo menospreciado. De manera que pueda verse claramente la grandeza y las excelencias del que escoge, no del escogido. ¿Sí? Porque en este caso, si usted se va al significado de la palabra en el original, nos está hablando de una elección de Dios que lleva implícita su bondad, su favor y su amor al escoger. Sí, no se trata del individuo, se trata de Dios. Así que si en algún momento estamos pretendiendo atribuirnos algún mérito, recordar esto va a ser una buena pastilla de Ubicatex, ¿verdad? Y mire, quiero que vea esta imagen. No sé si se alcanza a ver. Es que las letras más pequeñitas, no, ¿verdad? Dice, expulsa lo que hay en el corazón enfermo por el pecado. Reduce la... Ni yo alcanzo a ver. Elimina el chisme y la mentira. Bueno, genera honestidad, controla los conflictos, etcétera. Entonces, esta es una pastilla de Ubicatex que nos puede ayudar mucho en momentos de necesidad. Ahora, ese escogimiento de parte de Dios no es para privilegios especiales, sino para servicios especiales, ¿sí? Y del mal entendimiento de este principio que se ha hecho tan popular, el humanismo, que es la filosofía que coloca al hombre en el centro como si fuera el especial, el importante, y usted y yo podríamos pensar, bueno, yo lo tengo claro, ¿sí? Yo no he caído, yo no estoy en ese juego, ¿verdad? Sé que Dios es el centro, así que no es mi caso, pero quiero mencionar algunas cosas, hacer algunas preguntas que pudieran ayudarnos a identificar si hay algo que no estemos viendo, ¿sí? Que quizás pensamos, no, yo entiendo que Dios es el centro, que se trata de Él, ¿verdad? Que no soy yo, que no se trata de mí, pero a veces en la práctica pareciera que no lo estamos trasladando a nuestro día a día, ¿verdad? Entonces,
algunas preguntas. ¿Qué tanto vivimos la vida en función a nosotros mismos en lugar de para aquel que murió y resucitó por nosotros? ¿Es Dios considerado en las decisiones que tomamos? Y pueden ser decisiones desde complejas, ¿verdad?, muy trascendentes, hasta decisiones más sencillas, como por ejemplo, ¿qué tanto trabajo y en qué términos? ¿Vivo para trabajar? ¿O cuántos hijos tener y cuándo tenerlos? ¿Cómo educarlos? ¿O qué carrera estudiar y en dónde? ¿O cuándo iniciar un noviazgo y con quién? ¿O en qué gasto los recursos? O incluso la manera en la que me visto, por mencionar algún detalle más sencillo. El guardarropa que tengo. ¿Qué tanto considero a Dios? ¿Qué tanto lo considero en las diferentes áreas de mi vida, por pequeñas que parezcan, como por ejemplo el orden y la limpieza de mi casa? Ay, pero ¿y qué Dios tiene que ver con eso? Pero si eso, ¿qué tiene de espiritual? Todo, hermanos. Todo se trata de Él. Él es el centro. Y podríamos mencionar una lista de ejemplos muy larga, ¿verdad? No tenemos el tiempo para eso, pero el punto es ponernos a reflexionar. La siguiente frase es real sacerdocio. Sí. Y debido a una mala interpretación de esta frase, se ha enseñado que somos reyes y sacerdotes, pero no es eso lo que dice, ¿sí? La Reina Valera nos puede dejar esa impresión cuando no estudiamos a profundidad y vemos qué es lo que está diciendo en realidad. Y hay otras versiones, muchas otras versiones, que lo traducen de manera más certera como sacerdotes al servicio del rey. Ya cambia la cosa, ¿verdad? Reyes y sacerdotes o real sacerdocio a sacerdotes al servicio del rey, lo cual indica que el creyente es separado, dedicado y consagrado para servir a su Dios, de la manera que fueron separados los sacerdotes en el Antiguo Testamento para el servicio dentro de esa área. Ahora, la palabra sacerdocio que se utiliza aquí alude a un cuerpo de sacerdotes que consiste en todos los creyentes, en toda la iglesia. No es para unos cuantos solamente, no es un orden especial entre ellos, como fue en el caso del Antiguo Testamento, debido no a que era el plan de Dios, sino a la dureza del corazón del pueblo, ¿verdad? Que solamente la tribu de Leví, dentro del pueblo judío, se apartaron para el Señor, para el servicio a Dios. Entonces, en nuestro caso como iglesia, el llamado, la identidad es para todo creyente. Y este es el segundo sacerdocio mencionado en este pasaje, en este capítulo de Primera de Pedro, capítulo 2. En el versículo 5, los creyentes son descritos como sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptos, es lo que dice ahí el versículo 5. Y en el versículo 9, como sacerdotes del rey para proclamar sus virtudes. Ahora, ¿qué implica esto? ¿Para qué sacerdocio santo? ¿Para qué sacerdotes al servicio del rey? Como sacerdocio santo, se trata de tener esa capacidad dada por Dios para entrar en el santuario celestial por fe, para adorar. Es el acceso que se nos ha dado a su presencia para poder adorarlo. Y como real sacerdocio, a lo que alude, lo que lleva implícito, es salir al mundo para testificar, ¿sí? Si está hablando de anunciar las virtudes, es a eso a lo que se refiere,
a salir al mundo para dar un testimonio de aquel que nos está haciendo cada una de estas cosas con ese propósito. Mire, le voy a dar un ejemplo, si gusta, solo para que lo anoten, no vamos a ir ahí por causa del tiempo, pero en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, en los versículos 25 y 31 y 32, nos está narrando la historia de cuando Pablo y Silas fueron encarcelados. Y en este pasaje encontramos ilustradas esas dos funciones del sacerdocio al que hemos sido llamados usted y yo como creyentes, ¿sí? Cuando fueron encarcelados en Filipos, dice la Escritura que Pablo y Silas, como sacerdotes santos, cantaban alabanzas adorando a Dios a medianoche. Sí, ese es un ejemplo de la función como sacerdotes santos, entrar, ¿sí?, a ese santuario para adorar a Dios. Y como sacerdotes del rey, predicaron el evangelio al carcelero y a su familia. Así que fue dar testimonio de las obras de Dios hacia aquellos que estaban ahí cerca, ¿verdad? Ahora, la siguiente frase, nación santa. Mire, sin santidad no hay sacerdocio, no hay adoración, ni comunión, no hay testimonio, ni luz, ¿verdad? No podemos ser luz para el mundo. Y la palabra nos enseña que Dios escogió al pueblo judío para ser la nación a través de la cual Él se diera a conocer al resto del mundo. Sí. Es decir, Dios los consagró, Dios los hizo santos, Dios los apartó para su uso exclusivo con este propósito. Si gusta acompañarme a Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, nos habla acerca de esto. Y dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Así que no es novedad, hermanos. No es noticia, ¿verdad? Esta parte de qué es lo que Dios toma, qué es lo que Dios elige, lo que Él escoge, pero también esa otra parte, ¿sí?, que ha hecho el Señor con los creyentes, nos ha apartado del pecado y nos ha consagrado para su uso exclusivo, para cumplir el propósito para el cual era necesario una identidad como nación santa, ¿sí?, como pueblo santo. Y la siguiente frase es pueblo adquirido. Y mire, la identidad del creyente no está fundamentada en lo que hace o pueda lograr. Así que si usted había abrazado esa mentalidad, ¿verdad?, de que depende de lo que yo haga y lo que yo logre y lo que yo alcance para definirme como persona, es importante que ubiquemos cuál es la verdad de Dios, la verdad absoluta, y decidamos hacer a un lado todo aquello que es contrario a lo establecido por Dios. La identidad del creyente se fundamenta en a quién pertenece. No en lo que me digan quienes están a mi alrededor, no en lo que yo sienta, no en lo que yo piense, no en lo que pueda alcanzar, sino en a quién pertenecemos. Hace tiempo escuché una historia, no sé si alguno de ustedes la ha escuchado. Trata de un niño que vivía en un pueblito, ¿verdad?, en las afueras de un pueblito, y este niño con un trozo de madera decidió tallar y fabricar un barquito. Entonces fue algo que le tomó bastante tiempo, y cuando por fin lo terminó, pues estaba tan feliz, ¿verdad?, por su barquito. Se fue a un lugar ahí cerca de su casa por donde pasaba un río para
pues hacer uso de su barquito, ¿verdad? Y ahí estuvo jugando, pero en un momento se descuidó y el barquito se le fue con la corriente del río. Y se fue tratando de seguirlo, ¿verdad? Para alcanzarlo, pero no le fue posible hasta que lo perdió de vista. Pasó el tiempo y en una ida al pueblo vio el barquito en una vitrina de una tienda en la cual vendían diferentes cosas. Y al acercarse se dio cuenta que era su barquito. Y entró y habló con el dueño de la tienda y le dijo: ese barquito es mío, yo lo hice. Y el señor le dijo: no, pues a mí me lo vinieron a vender, así que si lo quieres, pues necesitas pagar por él, cuesta tanto. Así que el niño se fue, ¿verdad? Y empezó a hacer distintas cosas para conseguir esa cantidad de dinero y poder comprar su barquito de regreso. Y cuando lo logró fue a la tienda, ¿verdad? El dueño había hecho una consideración ahí, reservándoselo, y pagó el precio que se le había establecido y recobró su barquito. Y lo que este niño dijo después de tenerlo en sus manos, al fin, después de todo este tiempo y el proceso que había pasado, fue: ahora estás en mis manos, ¿sí? Eres mío 2 veces, porque te hice y porque te compré. Así que, pueblo adquirido, hermanos, Cristo pagó por nosotros, pero ¿sabe algo? También Él es nuestro hacedor. Así que doblemente suyos, porque Él nos hizo, pero porque somos también adquiridos por Él. Y estos adjetivos calificativos que emplea Pedro fueron usados por Dios en el Antiguo Testamento para dirigirse al pueblo judío. Le voy a pedir que vaya conmigo, por favor, a Éxodo capítulo 19, versículo 4. Éxodo 19, 4. Dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Así que dentro del plan de Dios hay algo a lo que se le ha llamado dispensaciones, ¿sí? Que son periodos de tiempo en los que Dios establece el llevar a cabo algo específico dentro de ese periodo de tiempo. Y el tiempo o la dispensación en la que estamos es ese tiempo en el que la iglesia es ese pueblo que Dios adquirió para cumplir con su propósito. Y estos nombres de linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, son o representan grandes privilegios, hermanos, que solamente los judíos habían disfrutado. Y que ahora usted y yo podemos disfrutar de eso, pero qué importante que tengamos claro nuestra identidad y que no se nos suba. Sí. Ahora, ¿alguien de ustedes había escuchado la frase identidad corporativa? ¿Alguien sabe lo que es la identidad corporativa? Pues bueno, ya lo tiene ahí, ¿verdad? Esta es una frase que se usa en el ámbito empresarial y que no es otra cosa más que la razón de ser de una empresa, ¿sí? Y ahí en la imagen dice que identidad corporativa es la suma de características, valores y creencias con las que una empresa se identifica, que se hacen evidentes a través de lo que hace y cómo lo hace, ¿sí? Una empresa tiene cada una de estas cosas, ¿verdad? O debe tener esa identidad corporativa que es la suma de sus características, valores y creencias con las cuales se identifica, pero las comunica a través de lo que hace, ¿sí? Y también del cómo lo hace. Y gracias a esa identidad corporativa puede distinguirse,
Se puede ver la diferencia del resto de las empresas a lo largo del tiempo. Así que, en definitiva, la identidad de una empresa es su personalidad, es su ADN, es su alma que la hace única y diferente a las demás. Esta es la definición que nos da ahí en internet acerca de esto. Y se dice que las empresas son como las personas. Todo lo que una persona hace y dice nos da una idea de quién es ella, ¿verdad? ¿Estará de acuerdo conmigo? Y en el caso de una persona, sus valores, su filosofía de vida, sus aficiones, sus orígenes, su familia, amigos, sus pertenencias y hasta su vestimenta, ¿sí?, nos dejan ver quién es esa persona, ¿sí? Y es lo mismo con las empresas. Su historia, su filosofía de trabajo, sus valores, sus relaciones, el personal, lo que ofrece y cómo lo ofrece, su cultura, sus normas y también su logotipo, la tipografía que utilizan, los colores, el eslogan, sus empaques, sus olores, su web, todo ello conforma y manifiesta su identidad, ¿sí? Y le voy a poner un ejemplo de una empresa, pues yo creo que mundialmente conocida, ¿verdad?, que es Nike, ¿sí? En esta empresa podemos ver aspectos de los que le mencioné anteriormente, ¿sí? El nombre o la marca toma su nombre de la diosa de la victoria de la mitología griega. Entonces, pues ya desde ahí, ¿verdad?, desde el nombre que le pusieron, ya hay algo, ¿sí?, en esa identidad. Esa diosa, era llamada Nike o Nike, con acento, la cual presidía las competiciones atléticas y las disputas militares. Se dice que el diseño curvo tan reconocido del logotipo de la empresa, ¿sí sabe a qué me refiero, verdad? No le voy a decir cómo se dice en inglés porque no lo voy a pronunciar bien, pero se dice que ese diseño se tomó del ala de la figura de esta diosa, ¿sí? La persona que hizo el diseño tomó como base esa figura y el logotipo junto con el eslogan. A ver, ¿cuál es el eslogan de Nike? Just do it, ¿verdad? Pues tanto el logotipo como el eslogan buscan evocar en la mente imágenes de atletas moviéndose a una velocidad increíble e intentando alcanzar un objetivo antes considerado imposible. Esa identidad corporativa tiene como propósito poner en la mente del comprador de su producto: eres un vencedor, ¿sí? Just do it. Tú eres un ganador, tú puedes lograrlo. En nuestro caso, Dios ha establecido una serie de características, valores y creencias que forman parte de nuestra identidad como creyentes, ¿sí?, y que nos diferencian de aquellos que no creen. Hay un ADN puesto por Él que define nuestra identidad, y todo lo que pongamos en la mente de otros a través de lo que decimos y hacemos debe ser congruente, ¿sí?, para que podamos cumplir el propósito que Dios tiene para los suyos. Porque hay un propósito para esa identidad, no es solo porque sí. Ahora, ¿cuál es mi propósito como hijo de Dios? ¿Para qué vivo? ¿Para qué me dio Dios esa identidad? ¿Para qué me sustenta la vida día tras día? ¿Por qué no cuando me convertí a Él, cuando Él me salvó, me llevó inmediatamente al cielo? ¿Para qué estoy aquí en esta tierra? ¿Cuál es esa razón de ser y de estar? Si regresamos a la parte B de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ahí nos dice cuál es ese propósito. Y habla diciendo lo siguiente:
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A ver, dígame alguna virtud del Señor. Misericordioso, bueno, no escucho, hermanos. Paciente, todopoderoso. Ok, vamos a ver a qué se está refiriendo, ¿sí? Cuando utiliza la palabra virtudes, ¿de qué es de lo que está hablando? La palabra en el griego que se utiliza aquí y que se traduce como virtudes implica excelencia, valor y hasta heroísmo, ¿sí? Un comentarista bíblico escribió que una de las palabras en el castellano que puede describir mejor el significado de esta palabra virtudes es proezas u obras maravillosas. Y la palabra ahí en este versículo, ¿verdad?, está seguida de hechos admirables de Dios, porque continúa diciéndonos qué es lo que Dios hizo, ¿verdad? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y para hacer ese llamado, para hacer ese traslado, hermanos, se requería de una serie de hechos de parte de Dios asombrosos, que solamente Él puede llevar a cabo, ¿sí? Esos hechos admirables de Dios, por medio de los cuales nos arrebató del dominio de las tinieblas, del error, del engaño, del pecado, de la miseria, de la esclavitud, del dominio de Satanás, y nos trasladó a su luz. En otro pasaje dice, al reino de su amado Hijo. Y todo esto, hermanos, habla de las excelencias de su misericordia, de su bondad, su gracia, su amor, entre muchas otras cosas. Así que el Señor siempre hace algo para nosotros antes de pedirnos que hagamos algo para Él. ¿Había meditado en eso? Y básicamente nuestro mensaje, ¿sí?, ese anuncio debe ser un testimonio de aquello que el Señor bondadosamente ha efectuado en nuestras vidas, de habernos llamado de tinieblas a su luz, de muerte a vida, de estar perdidos a lugares celestiales. Y como creyentes, hermanos, no podemos darnos el lujo de ser de la secreta, ¿sí?, de ser agentes secretos en el reino de Dios. Aquí no caben los 007. Nuestra vida y nuestro mensaje deben ser declarados y exhibidos ante el mundo, ¿sí? En Isaías 43:21, si gusta solo anotarlo, se lo leo rápidamente. Dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. La palabra alabanzas significa maravillosas hazañas. Así que eso es lo que usted y yo, como hijos de Dios, como creyentes, somos llamados a llevar a cabo. Ese es el propósito de nuestra vida, ¿sí? Si el Señor no nos llevó en el momento que le recibimos como nuestro Salvador, es para esto, ¿sí? Nos quedamos con una tarea, tenemos una encomienda de parte suya. Quiero hacerle algunas preguntas para hacernos reflexionar un poquito. ¿Volvería usted a un restaurante de alta cocina? Fíjese bien, un restaurante de alta cocina en donde le pongan cubiertos de plástico. ¿Entraría a una frutería que huele a insecticida? ¿O llevaría a su hijo a alguna guardería que esté pintada de negros y de grises? La identidad corporativa de la que le mencionaba hace rato, con ejemplos como estos, dice mucho de una empresa. Y por ello debemos cuidar que todos los elementos, ¿verdad?, estén alineados.
con la filosofía y el propósito. Ahora, nos pueden ofrecer un producto excelente, lo mejor de lo mejor, pero ¿qué pasa si la manera de presentarlo o la impresión que le deja la persona que se lo presenta no corresponde con la excelencia de ese producto? ¿Qué es lo que usted haría? Lo más probable es que lo rechacemos, ¿verdad? Así que lo que decimos y hacemos es nuestra tarjeta de presentación para quienes nos rodean. Hablábamos que como parte de la identidad corporativa son aspectos como estos, ¿sí? ¿Y qué pasa si nuestra tarjeta de presentación ante nuestros vecinos es que les echamos la basura a su lado? Que somos problemáticos. ¿Usted cree que van a estar dispuestos a escuchar las obras maravillosas que Dios ha hecho en nuestras vidas al habernos rescatado de la esclavitud en la que vivíamos? Por muy bueno que sea lo que estemos presentando, lo que estemos compartiendo, lo más probable es que sea rechazado. Ahora, ¿qué con los compañeros de trabajo? ¿Qué identidad manifestamos? La manera en la que trabajamos depende de para quién lo hacemos, ¿sí? Es muy distinto, fíjese bien lo que le voy a decir. Es muy distinto si un cristiano, si un creyente trabaja para ganar dinero de si trabaja para la gloria de Dios. La Escritura nos enseña que Dios creó al hombre, a la mujer y los puso en un huerto que Dios mismo había preparado. Y la encomienda de la que nos habla con relación al hombre dice que lo puso ahí en el huerto para labrar la tierra. Si usted busca el significado de la palabra labrar en el hebreo, significa trabajar, pero también significa servir y adorar. Y mire, era un trabajo muy sencillo. En nuestros días, muy menospreciado. Dígame si no, la agricultura es algo para muchos despreciable. Sin embargo, en esa encomienda que Dios le hizo a Adán, Adán podía servir y adorar a Dios. Así que el trabajo que usted haga es importante tener claro para quién lo hace. La palabra nos enseña que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Así que si usted lo hace como para el Señor, va a ser muy distinto de si lo hace porque lo tengo que hacer, porque pues si no, pues de dónde viene el dinerito, ¿verdad? ¿Cómo suplimos nuestras necesidades? ¿Qué impresión se puede dejar si se cambia de trabajo constantemente, si se es conocido como una persona conflictiva, que llega tarde, que no hace bien las cosas, que no es una persona activa ni solícita? Mire, tristemente he visto a lo largo de los años, de un tiempo para acá, que hay creyentes incluso que prefieren no contratar cristianos debido al mal entendimiento que se tiene de que es que yo soy hijo del rey y como soy hijo del rey, pues entonces merezco mayores consideraciones, merezco un trato distinto. Y podríamos mencionar otras cosas, pero ¿qué de nuestro servicio en la iglesia? ¿Sí? ¿Qué ADN manifestamos? ¿Qué genes?
¿Cómo podremos testificar del poder, misericordia, gracia, bondad, amor, proezas, etcétera, que Dios manifestó al trasladarnos de las tinieblas a su luz, si nuestra conducta es inconsistente con la identidad de hijos de Dios que decimos tener al llamarnos cristianos? Y ayer Raúl decía, ¿verdad?, que si hacemos cosas incongruentes, mejor ni digamos que somos cristianos, porque creo que esa es una de las razones por las que se ha dificultado de un tiempo a la fecha el compartir el mensaje del evangelio a aquellos que no le conocen, debido al tropiezo por malos testimonios. Dios, dice la palabra, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, hermanos. Pero así como Dios no cambia, tampoco cambian sus propósitos. Y qué importante que lo tengamos claro. No cambian sus propósitos ni tampoco sus demandas. ¿Usted recuerda en esencia qué pidió Dios a Adán y Eva en el principio? ¿Qué fue lo que les pidió Dios? A ver, fuerte, como que comió. Que no comieran del árbol, ok, sí. Esa era la acción, pero en esencia, ¿qué había detrás de ese no coman? Obediencia, pero para que haya obediencia, ¿sabe qué tiene que haber antes? Fe, confianza en lo dicho por Dios. Ellos no confiaron en lo que Dios les había dicho. Y como consecuencia, conocemos la historia. ¿Sabe algo? Fe en lo dicho por Él es lo mismo que Dios pidió del pueblo de Israel. Y es lo mismo que sigue pidiendo de usted y de mí hoy. Dios es el mismo, pero también sus demandas siguen siendo las mismas. Y se requiere de fe en lo dicho por Dios en todas las áreas para que se haga evidente que creemos en lo que Él ha establecido. Y eso incluye quién soy y para qué vivo. Yo no sé qué es lo que usted pensaba de usted antes de este momento, antes de esta enseñanza. Yo no sé qué conclusiones son a las que había llegado con relación a para qué está en esta tierra, cuál es su propósito de vida. Pero el punto no es lo que pensaba, sino qué es lo que voy a pensar a partir de hoy, si es que necesito alinear mi manera de pensar con la verdad absoluta de Dios. Se requiere fe para creer que soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar, para proclamar, para publicar las excelencias de la gracia, de la misericordia, del favor, de la bondad, del amor de nuestro Dios. Se requiere fe para creer en lo dicho por Él y ser definido por Él y por su palabra, y no por lo que me diga nada ni nadie más. Le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Y que incline su rostro. Incline su rostro y medite en qué es lo que usted ha pensado con relación a sí mismo. ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es la idea que ha tenido? Yo no sé si desde pequeño o de a partir de una etapa de más grande hacia acá,
Pero lo que debe importar, lo que debe trascender, lo que debe determinar nuestras vidas es lo que Dios dice acerca de quién yo soy. Lo que Dios dice acerca de cuál es el propósito de mi vida en esta tierra. Y hay otras cosas adicionadas a esta que Dios dice en su palabra. Y qué importante que identifiquemos esos aspectos, esas ideas de las que nos hemos dejado permear, que han influido, que han determinado y que nos han llevado a vivir de una manera que no es consistente con la profesión de fe que luego hacemos. Porque podemos decir con convicción que somos cristianos, pero ¿qué tanto en nuestro día a día es un reflejo de esa profesión que declaramos? Hay una identidad que Dios tiene para su pueblo espiritual hoy, como la tuvo para el pueblo de Israel. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, con el propósito de que anunciemos y publiquemos las obras maravillosas de nuestro Dios a los que nos rodean. Así que vamos a orar y yo quiero pedirle que si usted ha identificado que ha sido definido a lo largo del tiempo por lo que le dijeron en algún momento, por circunstancias que vivió, por la cultura del mundo que está a su alrededor, es un buen momento para arrepentirse. Cuando la palabra nos habla de arrepentimiento, está aludiendo a un cambio en nuestra manera de pensar. Y ese cambio en nuestra manera de pensar traerá como consecuencia un cambio en la dirección que seguimos, un cambio en nuestra manera de vivir. Y si usted identifica esto, qué importante, qué necesario será que ore al Señor y le pida perdón, porque aún como creyente permitió que personas o cosas ajenas a Dios mismo lo definieran. Son decisiones que cada uno necesitamos tomar. Nadie puede hacerlo en lugar nuestro. Señor, te damos gracias. Gracias, Dios, porque tú has sido tan bueno, Señor. Eres impresionante, Dios. Tu bondad es asombrosa. La grandeza, Señor, de tus favores, de tus misericordias en nuestras vidas son algo tan maravilloso, Señor. Y tus obras poderosas, tus proezas, tus milagros, tus maravillas, Señor, son cosas que hemos experimentado como hijos tuyos a lo largo del tiempo, empezando por el hecho inicial de habernos trasladado, Señor, de muerte a vida, de tinieblas a tu luz admirable, por habernos dado una identidad y una razón de vivir, Señor. Aquellos que antes de ti vivíamos como barco a la deriva, sin rumbo, sin dirección, tú trajiste dirección, Señor. Tú nos diste un propósito, una razón de ser y de estar, y es para poder publicar, para poder anunciar, Señor, tus virtudes, las obras que tú has hecho en nuestras vidas. Ayúdanos, Dios. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos que están aquí, que tu gracia se derrame, Señor,
que en aquellos a quienes está representando algo difícil, algo que cuesta trabajo, Señor, el dejar de lado cosas que han creído, conceptos que han abrazado, una identidad, Señor, por la que se han conducido. Señor, que tu gracia siga operando, que tu Espíritu Santo, Señor, hable a los corazones y lo continúe haciendo hasta que esta verdad, Señor, sea algo que no quede solo en el intelecto, sino que baje al corazón, que sea tu verdad absoluta, Señor, trayendo esa libertad gloriosa a la que nos has llamado como hijos tuyos, y ese entendimiento claro, Señor, de la identidad que tenemos como escogidos, Señor, debido no a ningún mérito propio, sino a los méritos de Cristo, a los méritos de Cristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Amado Dios, que esta encomienda de vida, que este propósito, Señor, por el cual tú nos sustentas la vida cada día, sea algo que podamos llevar a cabo de manera continua, Señor. Que podamos identificar las diferentes áreas de nuestras vidas en donde necesitamos alinear nuestra conducta, Señor, o nuestras palabras, para que en el momento en el que nuestra boca se abra y publiquemos tus alabanzas, tus hechos poderosos, tus proezas, Señor, haya oídos atentos para escuchar, haya oídos sensibles, Señor, debido a la congruencia entre lo que decimos ser, porque tú nos has hecho, y el cómo vivimos. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor.